Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Fátima Vela. Bueno, estoy grabando este video para compartirles y contarles un poco de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Quizás en este momento tú estás pasando por lo mismo que yo ya pasé, o no sé cuál será tu aflicción en este momento, cuál será el problema que tú tienes en este momento. Pero déjame decirte que también puedes salir de todo eso. Así como yo lo hice, tú también puedes. Puedes salvarte, puedes sanarte, no sé en qué situación te encuentres en este momento, pero déjame decirte que sí se puede. Sí se puede salir. Déjame contarte mi historia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Hoy estamos 17 de febrero del 2023 y les quiero compartir todo lo que Dios ha hecho en estos últimos 17 días con mi vida. Estate atento porque yo sé que te va a ayudar mucho. ¿Cómo empezó todo? Bueno, les cuento. Recuerdo muy bien ese día, recuerdo perfectamente ese día. Fue en diciembre del 2017. Sencillamente amaneció y yo me levanté llorando, así con un vacío total en mi vida. En ese momento yo sentía que mi vida ya no tenía sentido. Ya no tenía sentido seguir viviendo. En ese momento no quería vivir, ya no quería seguir adelante con mi trabajo. Y era muy raro en mí porque yo acababa de regresar de España. Me fue muy bien allá, fui a un congreso de micropigmentación, incluso había ganado un premio en uno de los eventos que hubo en Madrid. Y bueno, sencillamente estaba experimentando un momento muy bueno en mi trabajo. Me estaba yendo muy bien después de ese viaje y de pronto simplemente Fátima amanece y no quería nada. Ya no quería vivir, ya no quería nada, ya no quería existir más. Y era muy raro porque soy una persona que siempre gusta de trabajar, siempre está buscando qué más puedo hacer, mirando negocios por aquí, siempre viendo qué más hacer, ¿no? Y de pronto amanecer así era muy raro en mí. Bueno, después de eso me empecé a sentir mal. Pasaron los días, pasaron las fiestas. Recuerdo que en enero por ahí me empecé a poner mal. Me empezó a doler la espalda, empecé a sentir dolores de lo que yo era una persona muy sana. Siempre trataba de alimentarme bien, incluso hacía ejercicio, iba al gimnasio. Y recuerdo que pasó enero, porque todo esto ya venía sucediendo desde diciembre de 2017. Llegó 2018, me empecé a sentir mal cada día iba a trabajar ya sin ánimo. Y fue así, como me fui sintiendo cada día mal, ¿no? Llegó febrero, recuerdo, y de pronto simplemente un día ya, simplemente estaba con una fiebre muy fuerte. Me puse muy mal, que me tuvieron que llevar de emergencia. Llego a la clínica y me dicen, Fátima, tú tienes, o sea, el médico viene, me mira nada más, me toca y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes tal cosa y te vamos a operar. Y yo me quedo simplemente así mirando, digo, ok, confío en el médico y me operan ese día. Recuerdo que al día siguiente me operaron de apendicitis. La cosa es que el médico me mandó a mi casa al día siguiente, vuelvo a mi casa
Y al segundo día o al tercer día me vuelvo a sentir mal, la fiebre no me pasaba, estaba casi un día con fiebre, al día siguiente nuevamente y nuevamente me llevan a la clínica de emergencia. Vuelvo a ir a la clínica y me hicieron varios estudios y nadie encontraba nada, no encontraban nada y así. Luego me dicen que es mis riñones y que seguía ahí, me daban medicamentos muy fuertes. Estuve en la clínica como 15 días, pero no encontraban lo que yo tenía. Bueno, al final de 15 días aproximadamente me mandan a mi casa, ya estaba mejor. Yo, como siempre, orando, pidiéndole a Dios con mi Biblia, leyendo, creyendo en Él siempre, a pesar de lo que estaba sucediendo conmigo. Bueno, me mandan a mi casa después de 15 días. Llego a mi casa. ¿Y qué sucede? Me da parálisis facial. Se me paraliza un lado del rostro primero. Estaba con mucha preocupación, ya que yo tenía mi local, mi estudio, y obviamente tenía que pagar la mensualidad, pero como yo ya no podía trabajar desde enero, diciembre que me puse mal, enero que empecé a sentirme mal, ya no trabajaba y empecé a pagar con lo que tenía, y febrero peor. Entonces decido dejar el local, ¿no? Cierro mi estudio, pero para eso, cuando yo regreso a mi casa, me da parálisis facial un lado del rostro y a los 2-3 días se me paraliza el otro lado. Tenía mi rostro, ambos lados paralizados y mis ojos no se podían cerrar, o sea, mis ojos estaban así, abiertos y todo el rostro paralizado. Realmente era feo esa sensación. Lo único que hicieron los médicos era darme pastillas para poder dormir, unas gotas para mis ojos, para que pueda, porque se secaban, y rehabilitación. Fue realmente un momento muy duro para mí. La operación que me hicieron de apendicitis, yo no tenía apendicitis porque no tenía nada realmente. Ahora voy a seguir contando por qué no tenía nada. Bueno, sigo contándoles, ¿no? Yo ya tenía unos cursos que había programado fuera de la ciudad, fuera de Lima. Y así fui a dar mis cursos. Mis alumnos sabían lo que me había pasado. Podía yo mover un poquito mi rostro, apenas sonreía, no podía sonreír. Así fui a dar mis cursos. Y gracias a Dios, continuaba dando mis cursos, porque si yo me quedaba en casa iba a ser peor. Me iba a poner mucho peor. Entonces, por eso yo es que decido seguir trabajando y seguir trabajando en mi casa. Armé mi estudio en mi casa, en mi sala, y yo, la verdad que cuando daba los cursos me ponía mal. Yo terminaba de dar los cursos y lo que hacía era tomar pastillas. Amitriptyline, tomaba pastillas para dormir, tomaba pastillas para el dolor de cabeza porque me dolía muchísimo la cabeza. Era un dolor insoportable que a veces me tenía que tomar 2, 3 y ya no podía trabajar. Si yo hacía un servicio a la semana, ni siquiera uno por día podía hacer, hacía uno a la semana y ya no podía hacer más. Y para mí era muy doloroso porque era mi pasión, lo que me encantaba hacer, y no podía hacerlo. Y yo lloraba y me sentía tan mal después de hacer mi trabajo. Despedía a mi cliente, a mi paciente, y yo agarraba una pastilla y me iba a dormir. Y así, poco a poco, fui haciendo uno a la semana, fui haciendo 2 a la semana, y ya no podía. Y para mí era muy frustrante todo eso. Antes de eso, también tenía amistades que me llamaban para pedir consejos, para pedir, para contarme sus historias, sus
a la iglesia, recuerdo que empecé a ir a la iglesia, pero iba por temporadas, no estaba constante. Bueno, y así pasó 2018. Recuerdo muy bien que en 2018 fuimos a la ciudad de Tauta, la ciudad de donde yo soy. Hicimos chocolatada, pero eso fue en noviembre de 2018. Hicimos un evento allá, es una actividad, regalamos juguetes para los niños, hicimos chocolatada, fue muy bonito, ¿para qué? Pero yo realmente todo ese 2018 yo estaba mal, me sentía mal, no era yo, no me sentía yo. Y una amistad me dice, Fátima, acompáñame y me voy a leer las cartas. Y como yo iba a la iglesia, no quiero, no, ándate sola. Vamos, me dice, acompáñame, tú te quedas en la sala. Bueno, yo voy y le acompaño. Entonces en ese momento termina esta persona y me dice, anda, léete las cartas. Y lo hice. Estoy aquí para contar la verdad. Y en ese momento la persona que lee las cartas me dice, exactamente hace un año a ti te hicieron daño, te hicieron brujería. Pero bueno, eso fue lo que me dijeron y entre otras cosas. Entonces no lo podía creer, realmente no lo podía creer, porque yo iba a la iglesia, siempre he ayudado a las personas, he tratado bien a las personas y en lo que podía ayudaba. Y la verdad que todo el trabajo que yo hacía, la mayor parte de mi dinero iba para ayudar a las personas. Y por eso en ese momento decía, no, eso no puede ser cierto. O sea, no lo puedo creer, yo soy hija de Dios, o sea, yo voy a la iglesia. En ese momento no entendía muy bien lo que me estaba sucediendo o lo que estaba pasando en mi vida. Sencillamente no lo podía creer. Bueno, se quedó ahí. Yo regresé a Lima, seguía trabajando y decido venir, ir a la iglesia, pero como les comenté anteriormente, yo iba a la iglesia y a veces sí, a veces no, así estaba. Pero me seguía sintiendo mal. Empezamos 2019, yo decido nuevamente ir a la iglesia, fui a un encuentro, no sé si ustedes saben qué es un encuentro con Dios, son unas actividades que se hacen, unos retiros que se hacen de 2 días, así más o menos 2 días o 3 días, y estás en total comunión con Dios. Y yo regreso de ahí muy diferente, me siento renovada. Y bueno, empiezo a experimentar el amor de Dios en mi vida, me sentí bien. Y bueno, pero pasaron los días y yo tenía que trabajar y ponía excusas y no iba a la iglesia y así estaba. Entonces le llamo a una amiga que me había comentado anteriormente que a ella que había ido donde unos brujos acá en Lima, que ella se había sanado. Entonces yo le digo, por favor llévame porque yo ya no aguanto, me siento mal. Y en las noches experimentaba olores como si estuvieran fumando flores en mi habitación y no había nada. Entonces no sé lo que estaba pasando en ese momento, pero yo sentía volverme loca. Entonces yo le digo a mi amiga, por favor llévame, yo realmente no me siento bien. Y entonces ella me lleva, nuevamente me hacen una limpieza ahí, de estas personas. Cuando no me hicieron nada, yo decía, ¿cuándo voy a ver efecto? Y realmente no, yo seguía sintiéndome mal y bueno, dije, no, Dios mío, ¿qué está pasando? No pasa nada con lo que me están haciendo. Y nuevamente yo seguía en esa lucha, bueno, voy a ir a la iglesia. Nuevamente fui a la iglesia
¿no? Nuevamente, iba a la iglesia y así estaba, iba a la iglesia y luego me sentía bien un tiempo y luego me sentía mal, así por temporadas, ¿no? Y en ese tiempo que yo me sentía bien, empecé a hacer grupos de oración, empecé a experimentar el amor de Dios, fui nuevamente a un encuentro con Dios, regresé nuevamente bien y seguía haciendo mis oraciones con mi grupo y mis amigas venían y todas orábamos, pero empecé también a tener problemas en el matrimonio, empecé con unos problemas muy fuertes y bueno, igual así yo oraba, igual tomaba pastillas todo el tiempo, a pesar que yo tenía mi grupo de células, a pesar que yo iba a la iglesia, seguía sintiéndome mal, seguía tomando pastillas. Yo compraba cajas de pastillas, por cajas me compraba pastillas para dormir, por cajas compraba pastillas para el dolor de cabeza. Y a donde iba con un blister para el dolor de cabeza. Si viajaba con un blister de cada uno. Siempre ha sido así y cada vez que yo salía a hablar al frente, lo que hacía era tomarme media pastillita. Así empezaba. Cuando hablaba al frente, media pastillita para dormir, una pastilla, hasta que de pronto empezó a aumentar. Tomaba uno, luego tomaba dos para poder tranquilizarme, para poder calmarme. Y bueno, así pasó todo el 2018, empezamos 2019. Vino la pandemia y todos quedamos encerrados en casa. Yo empecé a meditar en casa, empecé a hacer yoga. También tuve un psicólogo por WhatsApp que me ayudaba. Tenía problemas con mi esposo. Y bueno, ahí fue que yo me separo. Ya había tenido una separación anteriormente con él, pero regresamos. Esta había sido ya la segunda vez que nos separamos, pero gracias a mi psicólogo yo pude separarme, tomar esa decisión de separarme, pero realmente todo era parte de lo que, todo formaba parte de lo que me habían hecho, ¿no? Entonces, en eso también, para estando en pandemia, yo decido llamar también a otra persona que lee las cartas, porque dije, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué sigo así? Y llamo y me dice nuevamente, ¿no? Me dice, Fátima, a ti te hicieron daño y te afectaron a tu cabeza para que tú te vuelvas loca y ya realmente estás muy afectada, tú necesitas psicólogo. Yo te voy a poder ayudar, me dice, tal vez voy a romper esa brujería, pero necesitas ir al psicólogo. Y bueno, sí, tuve una psicóloga también. Bueno, cosa que ese momento no me hice nada. Me dice, te voy a cobrar tanto, era carísimo, carísimo, no tenía el dinero y no me hice nada. No me hice nada en ese momento porque no estábamos experimentando la pandemia, no había dinero, no estábamos trabajando y en plena pandemia yo vendí, muchos de mis seguidores saben que yo vendí casi todas las cosas que yo tenía en mi local para poder comprar medicina y ayudar a mis amigos, a las personas de la ciudad de Nauta, de donde yo soy, para que ellos puedan salvarse. Lo que yo hice con todas esas cosas, con todo ese dinero, que también pedí ayuda a través de mi Facebook para las personas que querían colaborar para comprar medicina, lo hicieran, ¿no? Entonces muchas personas también se sumaron
Recuerdo que hasta vendí un refrigerador que yo tenía casi nuevo. Todo ese dinero se compró medicinas y se mandó allá. Ayudamos a muchas personas gracias a lo que se consiguió, a las medicinas que se consiguió. Muchas personas pudieron salvarse. Entonces no me cabe en mi cabeza quién puede hacer tal maldad. Entonces, bueno, llegó el 2020, yo empiezo a buscar medicinas alternativas, también hice terapias cuánticas, hice Reiki, hice otra medicina que por ahí se hace, logré tomar hasta unos brebajes. Esas cosas que yo hacía me ayudaban por momentos. Entonces lo hacía cada vez que yo tenía una reunión, un evento importante, para yo poder levantarme. Si ustedes me veían de repente en alguna actividad grande, era porque en ese momento yo me hacía alguna terapia un día antes para poder estar bien. Si no, no estaba bien, regresaba de algún evento y me tenía que tomar una pastilla y me desaparecía y simplemente no contestaba a nadie no contestaba. Y era horrible porque eso no era vida. Entonces había momentos que yo lloraba y me sentía muerta en vida. Yo siempre les decía a mis amigas, es que esta Fátima no soy yo, yo siento que yo estoy atrapada dentro de mí y que está gritando por salir. Hay una Fátima dentro de mí que está gritando por salir. Y yo no sabía qué más hacer. En mi desesperación empecé a buscar ayudas en otras cosas. Y ya no veía a Dios en mi vida, ya no estaba. Entonces, cuando yo oraba, ya no sentía nada. Bueno, y así pasaron los días, y así era un vacío en mí, era un vacío total. Luego yo me reconcilié con mi esposo, luego nuevamente nos separamos nosotros, y era todo un caos, mi vida. Yo volvía a la micropigmentación, luego nuevamente frenaba, no podía avanzar, todo lo que me gustaba hacer ya no podía hacer. Y bueno, y así 2021, me sentía mal, me sentía vacía, seguía trabajando, avanzando muy lento, cada vez era peor, no quería nada. Entonces empiezo un nuevo negocio, decido dejar la micropigmentación porque yo ya me sentía que ahí no era mi lugar. Realmente, quien haya sido la persona que me hizo este mal, era porque quería que yo deje la micropigmentación, y entre otras cosas. Así que yo decido realmente dejar la micropigmentación y empiezo otro negocio donde igual decido arrancar con todo. O sea, empiezo este negocio al 100% y pero tuve que tomar una decisión muy drástica también. Dejo la micropigmentación. Y para poder avanzar también yo decido salirme de mi casa, porque en mi matrimonio también era un caos. Entonces decido también separarme, decido empezar una vida sola el 2022 y arranco con todo, pero realmente no estaba bien. Yo tomaba muchas pastillas para poder estar tranquila, para no ponerme nerviosa, y yo no era así. Yo era una persona de que podía hablar en público y de pronto a tomar pastillas, y era pastillas, o sea, cuántos años tomando pastillas que también me empezó a hacer daño, y tomaba pastillas para dormir y para el dolor de cabeza. Entonces todo el 2022 fue full pastillas, y era horrible.
y eran momentos que experimentaba, momentos de locura en mi cabeza. Cada día me sentía más atormentada, mi cabeza simplemente volaba, a veces ya no pensaba bien, era horrible porque ya no podía orar, ya no podía leer, ya no podía concentrarme, y así fue pasando el 2022. Y cada día que pasaba era peor, era peor. Había momentos que me asustaba muchísimo, me venía mucho temor y estaba sola. A veces dormía con el televisor prendido. Por más que yo oraba, me sentía tan vacía. Ya cada vez me sentía más y más volada. Era como mi mente simplemente se ponía en pausa. Así pasé todo el 2022. Y bueno, y así pasé todo el 2022, así casi adormecida. Muchos me veían de viaje y bueno, era lo máximo cuando iba de viaje, sí, pero cuando regresaba a mi casa era un tormento, era horrible vivir así. Sentía que mi vida ya no tenía sentido, que me sentía muy vacía. Iba a la iglesia de vez en cuando, pero ya no sentía a Dios en mi vida. Iba porque yo creo en Dios, pero sentía un vacío enorme. Llegó 2023 y empecé a sentir en enero mucha aflicción en mi vida. Ya mi mente estaba peor, yo estaba al borde de la locura y ya no pensaba bien. En las noches no podía dormir, tenía que tomarme varias pastillas para dormir y estaba muy asustada, muy asustada. Entonces ya no podía leer mi Biblia estaba tirada por ahí, yo ya no quería nada, tenía mucho miedo en las noches, estaba siendo muy atormentada, no contestaba el celular y de pronto me venían muchos pensamientos negativos a mi mente. Todo cambia cuando un día estaba aquí tratando de orar, tratando de ayunar y no pude tampoco. Dije, no, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya no puedo más. Iba a la iglesia, a mí me encanta danzar, yo danzaba, pero era como que un bajón total, ya no podía mantenerme despierta. Cuando hablaba mi lengua ya se torcía y no podía hablar. Todo esto todo se me estaba entumeciendo, no podía pronunciar las palabras, no podía, ya era horrible, mi cabeza volaba a mil, los pensamientos negativos venían en todo tiempo. Entonces un día cuando estaba aquí en mi sala sentada, estaba tratando de orar, de cantar y no podía. Ese día yo me asusté mucho porque había escuchado una voz tan fuerte, que me dijo, ¿ya para qué sigues viviendo? Tú ya no tienes nada, ya no tienes familia, ya no tienes hijos, ya no tienes trabajo, no puedes trabajar, ¿ya para qué vas a existir? Pero fue una voz tan clara, tan fuerte que yo me asusté mucho. Anteriormente yo había tenido pensamientos suicidas,
había querido suicidarme como en 3 oportunidades. Y al escuchar esta voz aquí sola, yo me asusté mucho y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Me fui y empecé a orar y empecé a hablar con Dios. Le decía, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo esa voz? ¿Qué fue eso? Y le pedía que me quite esos pensamientos porque estaba muy asustada. Yo decía, si me suicido, si me mato, siento en un momento de locura y me mato, ¿quién me va a encontrar? Si yo no contesto a nadie, vivo sola y en este edificio no dejan entrar a nadie si no es con permiso. ¿Qué va a pasar conmigo? Y empecé a hablar con Dios y le empecé a decir, Dios mío, quítame estos pensamientos, dame una oportunidad. Porque yo sé, yo había dejado de creer en Jesús, había dejado de creer en Dios por todo lo que había hecho. A pesar que yo conocía de Él, busqué otras cosas para poder sanarme. Le había fallado. Le había fallado. No sé cómo Él, a pesar de todas las cosas que yo hice, Él fue bueno conmigo. Recuerdo que fue un día lunes. Y dije, Dios mío, solamente yo me quedaba en el día sentada aquí en mi sala. Venía a la sala para orar, para cantar, para alabar a Dios, pero no lo hacía por un ratito y luego me quedaba en pausa todo el día. Mi mente simplemente no era yo. Había algo dentro de mí que dirigía mi vida y que yo me sentía muy atrapada dentro de mí. Yo sentía que estaba muerta. Y al día siguiente fue martes. Y yo digo, el martes voy a ayunar porque había escuchado que muchas de las brujerías, muchas maldiciones, muchas enfermedades se rompen o se sanan las enfermedades cuando tú ayunas. Y yo ya no podía ni ayunar. Llegó miércoles y estaba ahí. Más o menos los miércoles hacen ayuno en la iglesia a donde yo voy y tampoco pude ir. Y así que el día jueves tuve una paciente para hacer unas cejitas, una micropigmentación, pero estaba tan mal. Había momentos que venía que era yo, pero era por ratos. Y ese día la esposa del pastor me manda un mensaje y me dice, Fátima, hoy día tenemos reunión en la iglesia, era un día jueves. Ven a llenarte de la palabra de Dios. Y yo miro el mensaje y digo, sí voy a ir. Y yo muchas veces a ella le había dicho que sí voy a ir y no iba.
pero ese día algo me llamó. Yo fui, pero no sentía nada. No sentía nada. Estaba tan vacía. Así que recuerdo que ese día ella mencionó que estaban ayunando para esta gran cruzada que va a haber el 25 de febrero. Y estaban ayunando para esa cruzada. Pero en este ayuno solamente era un grupo selecto, no era para todas las personas. Entonces yo me acerqué a ella y le dije que quería ayunar. Y ella me miró y me dijo que sí podía. Pero eran 14 días y que tenía que ir a la iglesia desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días. Y yo dije, wow. Por un momento lo había dudado, pero dije, no me importa, sí voy a venir. Porque lo que yo estaba pasando en ese momento era horrible y sabía que sola no iba a poder. Y me ponía a pensar muchas cosas. Decía, Dios mío, ¿y cómo voy a pagar mi departamento? No voy a trabajar. No voy a tener dinero. Dije, no, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y dije, yo voy a ir como sea, porque yo ya no puedo más. Si sigo sola aquí, si sigo experimentando todo esto, esta locura, yo sé que me voy a suicidar, porque ya anteriormente había intentado hacerlo 2 veces, 3 veces, y para mí no iba a ser nada difícil volver a hacerlo. Y eso me daba miedo. Entonces empecé a ir. El primer día que yo fui, me liberaron. El primer día que yo fui, la profeta Iris y entre todos los intercesores y entre todas las pastoras que estaban ahí, oraron por mí. Estábamos todos ahí y en ese momento empezaron a orar por cada una, y ahí fue que me liberaron. Y el primer día ella vio y me dijo, también me dijo lo que los brujos me habían comentado, me habían dicho anteriormente, pero ella me dijo más. Ella me dijo que me hicieron daño, que ella vio en el momento que estaban orando por mí, que me hicieron daño para yo volverme loca y suicidarme yo misma, para suicidarme yo misma, y que me habían dado de comer, que alguien me dio de comer. Alguien, y eso es doloroso. Bueno, ya se me pasó, porque imagínate que tú te rodeas de personas que quieres, de personas que tú has ayudado mucho, y enterarte que te han dado de comer es porque es alguien que tú conoces. Y es increíble, a veces uno no puede creer que las personas que te rodean te puedan hacer este tipo de maldad.
para mí es, la verdad, simplemente no puedo creer. Porque todas las personas que se acercaban a mí, yo siempre les he apoyado, les he ayudado. Y bueno, yo en este momento, yo a esa persona le digo que si en algún momento yo le hice algún daño, que me perdone. No sé qué pudo ser que le causó tanto odio hacia mí. De repente fue algo sin querer, no sé qué fue, pero yo le pido perdón. Y que pueda tener paz en su corazón. Yo estoy bien, gracias a Dios. Empecé a ir al ayuno, seguía yendo. Fue para mí una lucha muy fuerte porque en las noches no podía dormir. Con tantas pastillas que tomaba empezaba a temblar. Y era muy, muy feo todos esos días. Iba al ayuno, a veces desvelada porque no podía dormir, pero yo seguía y seguía. Y cada día empecé a sentirme bien. Pero no ha sido fácil. Empecé a perdonarme a mí misma, le pedí perdón a Dios por todo lo que yo había hecho. Pero algo increíble pasó, algo sobrenatural pasó en mi vida. Yo he visto, yo he sentido al Espíritu Santo en mi vida muchas veces, porque tú sientes un fuego que viene sobre ti, de la cual tú lloras, experimentas sensaciones. Muchas veces, a veces me he desmayado cuando me han tocado los pastores, porque se siente ese fuego. He visto personas que también se caen, que sienten, experimentan este fuego. Pero el 14 de febrero, cuando ya terminamos el ayuno, fue algo que es algo que no se puede explicar. Fue algo tan poderoso, tan fuerte, que de todo el grupo que estábamos ahí fue tocada. Era como un rayo. Yo nunca había sentido algo tan potente, tan fuerte que entró a mi vida. Antes sí lo había sentido, pero no así, de una manera tan poderosa que no podía parar. Eran mis manos como un rayo, algo que temblaba con tanta fuerza, tan potente, que yo nunca en mi vida había experimentado algo así. Ese día yo había soñado que un ser, una sombra blanca estaba flotando en el aire. Era como era como era un ángel tal vez, porque era blanco, tan iluminado, que abrió
el suelo, la tierra, y me sacó de ahí. Ese fue el martes en la mañana, y en la tarde, terminando el ayuno, me pasa esto. Me empiezo a experimentar esa lluvia, ese fuego del Espíritu Santo. Empecé a llenarme del Señor, empecé a experimentar el Espíritu Santo tan fuerte en mi vida, que es algo que yo nunca en mi vida había experimentado. Y todo el rato estaba llorando, todo el rato era tan hermoso. Esa llenura, ese amor. Dios, por eso yo les decía en un video, en un vivo que yo hice en mi Facebook, Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que sana. Dios es un Dios que libera. Antes yo lo decía solo de palabras para afuera, porque a veces a uno cuando está en aflicción se le vienen las dudas. Pero yo lo sentí, yo lo viví. Y no hay cosa más maravillosa que estar en los brazos de Dios. Y es algo que no tengo palabras para poder explicarles. Ustedes mismos lo tienen que experimentar. Ustedes mismos tienen que experimentar. Dios fue muy bueno conmigo. Tuvo mucha misericordia conmigo. Él me perdonó, Él me liberó. Él te ama como me ama a mí. Él te puede sanar, te puede restaurar. Busca de Dios, experimenta lo que yo he experimentado. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie, nadie. Tú eres hijo de Dios. Llevas el ADN de Cristo. Cristo murió por ti. Todas esas cosas me había olvidado. Y ahora todo ha vuelto. He vuelto a nacer de lo que en mi cabeza se había olvidado de todo. Ahora estoy experimentando un nuevo comienzo, aprender de nuevo, porque de pronto todo se me había ido, todo lo que sabía se me fue. Era como una niñita, una bebita que estoy volviendo a aprender. Gracias a Dios, gracias a su infinita misericordia, gracias a su amor. Y todo se me volví a mi primer amor. Y estoy segura, muy segura que Dios tiene un plan, un propósito. En este momento yo te puedo decir que todo lo que viví, yo agradezco a Dios. Yo le agradezco, porque si no hubiese vivido lo que he vivido y no me hubiera pasado lo que me pasó, no tuviera algo que contarte y no hubiera experimentado a un Dios vivo, a un Dios verdadero, no hubiera experimentado ese milagro que Dios ha hecho en mi vida. Y estoy aquí grabando este video, porque quiero que tú sepas que existe Dios,
que Dios vive, que Cristo murió por ti. Búscale, busca ayuda, busca personas que te puedan ayudar. Igual puedes ubicarme, puedes escribirme y vamos a la iglesia juntos. Quizás podamos orar por ti. Quizás si estás en Lima, de repente visitarte para poder orar por ti. No sé qué estás pasando en este momento, cuál es tu situación, qué estás experimentando. Pero te puedo decir que Dios te ama, Dios tiene un propósito para todo lo que tú estás viviendo. Y ahora yo agradezco todo lo que he vivido, porque si no fuera lo que soy ahora, no estaría aquí hablando contigo, diciéndote todas estas cosas maravillosas. Gracias a Dios, estoy bien, estoy feliz, estoy libre y Dios te está esperando. Déjame decirte que Dios está esperando por ti. Dios no ha dejado de pensar en ti, no ha dejado de amarte. No importa lo que tú has hecho, no importa si por un momento has perdido tu fe y has buscado ayuda en otro sitio. Déjame decirte que Dios te perdona. Ya Cristo murió por ti, solamente tienes que buscarlo. Cristo derramó su sangre para sanarte, para salvarte. Él sacrificó su vida por ti. Solo te está esperando por ti. Todo depende de ti. Espero que este testimonio te ayude a tomar la decisión de buscar a Dios como debe ser. Él es tu Padre, búscalo, llénate de Él. Haz pequeños sacrificios de pasar tiempo con Dios y vas a ver que toda tu vida va a cambiar. Gracias por mirar este video, espero que te ayude. Y comparte para que todos por ahí, de repente alguien necesita escuchar este mensaje, le pueda ayudar. Gracias a Dios que ya todo está bien en mi vida. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Ya por ahí estaré grabando otro videito. Dios te bendiga.